¿Cómo ha evolucionado la idea de la mujer en la sociedad desde el siglo XIX hasta nuestros días? La concepción de la mujer como ser subordinado y limitado a roles domésticos ha sido una constante histórica, pero ¿cómo ha cambiado a lo largo del tiempo esta visión y cuál es el estado actual de la mujer en la sociedad? La novela Mujercitas de Louisa May Alcott es un claro ejemplo de cómo era concebida la mujer en el siglo XIX. La trama se desarrolla en la época de la Guerra Civil Americana y cuenta la historia de las cuatro hermanas March que viven en una sociedad donde las mujeres eran consideradas como meras cuidadoras de sus hogares y de sus familias. A pesar de esto, estas hermanas luchan para salir adelante en un mundo que se les presenta como hostil. La familia era el centro de la vida de las mujeres en este momento. Se esperaba que éstas se casaran y se dedicasen a su hogar y a sus hijos. La maternidad y la crianza eran consideradas como la principal función de la mujer y su realización personal pasaba por ser una buena esposa y madre. La familia era la estructura clave de la sociedad y se concebía que era la única forma de garantizar la continuidad de la cultura y la civilización. La mujer era considerada como la encargada de mantener la casa y de cuidar de los hijos. Se esperaba que las mujeres acabaran como excelentes cocineras, costureras y administradoras del hogar. La expectativa social y cultural era que la mujer se dedicara completamente a su hogar y no se desviara de esta función en ningún momento. De esta manera existía también una fuerte presión social y aquella mujer que no cumplía con estas expectativas era considerada como una mala esposa y madre. En este sentido, también había una tenaz imposición general sobre las mujeres para que se casaran y tuvieran hijos, la cual venía tanto de la sociedad en general como de la propia familia. Esto era así porque las mujeres que no se casaban y no tenían hijos eran consideradas como fracasadas e incluso marginadas en la sociedad. De hecho, muchas mujeres se casaban por miedo a quedarse solteras o por la imposibilidad de estabilizarse a sí mismas económicamente. Esta presión se refleja claramente en la novela de Mujercitas. La protagonista, Jo March, es una mujer independiente y con talento para la escritura, pero se siente obligada a ceder ante la presión de su madre y su entorno para casarse con un hombre adecuado y tener hijos. En la novela, Alcott cuestiona esta presión social y presenta a Jo como un ejemplo de mujer que lucha por su libertad y su derecho a elegir su propio camino en la vida. Por todo esto, podríamos decir que Mujercitas refleja la concepción que se tenía acerca de las mujeres en esa época. La novela es un testimonio de las luchas y los desafíos que enfrentaron las mujeres en el siglo XIX y que sigue siendo relevante en la actualidad, pues muchos de estos problemas todavía persisten en nuestra sociedad. El arte ha sido un medio de expresión y lucha por los derechos de las mujeres en la historia. Un ejemplo de ello es la obra Diego y yo de la pintura mexicana Frida Kahlo. Esta obra plasma la relación amorosa entre Frida y Diego Rivera, destacando la dependencia emocional y la aceptación de la infidelidad masculina, en detrimento de la autoafirmación femenina. Esta pintura es un reflejo del contexto histórico en el que se vivía en la primera mitad del siglo XX. En la obra, los dos personajes se miran directamente a los ojos, creando un nivel de intimidad y conexión emocional que es difícil de ignorar. Pero hay un elemento de tensión también, ya que los dos están situados en lados opuestos de un muro, simbolizando la distancia emocional que a menudo se producía entre ellos. Durante esta primera mitad del siglo XX, la mujer fue relegada a un papel secundario en la sociedad, condenada a labores del hogar y a la crianza de los hijos, una tendencia que ya venía de siglos anteriores. Las mujeres lucharon por tener visibilidad y poder hacer valer sus derechos tanto en el ámbito político como en el laboral. La lucha por el sufragio femenino, que se logró en algunos países en esta época, fue un gran avance para la participación política de las mujeres. Además, la reivindicación de la igualdad salarial y laboral y el derecho al acceso a la educación y la formación profesional fueron otras de las luchas que condujeron a la transformación de la imagen de la mujer en la sociedad y en la toma de decisiones. Esto se puede observar en la obra de Kahlo, la cual tiene una relación con el papel de la mujer en la sociedad y su lucha por los derechos, ya que Frida es una artista femenina que desafió las convenciones de su época. Nacida en México, creció en un mundo en el que las mujeres tenían poco poder y pocas oportunidades educativas, y sin embargo ella demostró un gran talento artístico desde joven y se convirtió en una de las mejores pintoras de su generación. En este sentido, Kahlo está posicionada como igual a su esposo, demostrando que ella no se subordinaba a él.
La educación ha sido una herramienta fundamental en la lucha de las mujeres por sus derechos. Durante años, las mujeres fueron excluidas del sistema educativo, lo que las mantenía alejadas de la toma de decisión y de la adquisición de conocimientos necesarios para poder exigir sus derechos. La educación ha significado un cambio profundo en la cultura y en la forma de pensar, ya que promueve la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Gracias al acceso a la educación, las mujeres han podido desarrollar sus habilidades y competencias y con ello empoderarse y hacer frente a las desigualdades y opresiones a las que se enfrentaban en una sociedad dominada por los hombres. También la obra de Frida muestra el poder de la educación como herramienta para la liberación de la mujer. A través de su formación artística y de educación, Kahlo pudo expresar sus ideas y transmitir un mensaje poderoso sobre la igualdad de género y la necesidad de luchar por los derechos femeninos. Por tanto, la obra de Diego y yo es un ejemplo importante de la lucha por la igualdad de género y los derechos de la mujer. A través de su arte, Kahlo se convirtió en una voz importante en la lucha por la justicia social y su legado ha sido celebrado durante décadas como un símbolo de la fuerza y la determinación de las mujeres en todo el mundo. A pesar de que la concepción de la mujer estaba ligada a su rol reproductivo y de cuidado del hogar durante gran parte del siglo XX, hubo avances significativos en cuanto a la igualdad y los derechos de las mujeres. En muchos países las mujeres comenzaron a acceder a la educación y al mercado laboral y se logró la instauración de leyes que garantizaban la igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos. Además, también comenzaron a surgir movimientos sociales que luchaban por la igualdad de género y contra la discriminación de las mujeres. Este cambio social también se reflejó en la cultura popular, con películas y series en las que las mujeres eran retratadas en roles más activos y empoderados. Un ejemplo de esto es la película Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, en la que la protagonista, Elizabeth Bennet, desafía los convencionalismos de su época y toma el control de su vida. Así es como ésta desafía los roles de género tradicionales al cuestionar las expectativas de su familia y la sociedad en general. Asimismo, demuestra habilidades como la inteligencia y el criterio propio que van más allá de su papel de esposa. Elizabeth Bennet es inteligente, valiente y decidida y rechaza la idea de que las mujeres deben casarse solo por interés económico. Su punto de vista lo expresa cuando dice: "No me casaré con un hombre que no me ame". Los cambios en la percepción de la mujer como individuo con capacidad para tomar decisiones y actuar en la vida social y política, así como en el reconocimiento de sus derechos fundamentales, han permitido a las mujeres acceder a una educación que les permite ampliar sus horizontes y a más oportunidades en el mundo laboral y en la sociedad en general. Como resultado, la película Orgullo y Prejuicio ha ayudado a la sociedad a evolucionar desde la perspectiva de género. Las enseñanzas que se pueden extraer de la misma son válidas en la actualidad y todavía es relevante hoy en día, ya que refleja la lucha continua de las mujeres por conseguir la igualdad y los derechos que merecen. La película es un recordatorio de que las mujeres han venido superando obstáculos a lo largo de la historia para conseguir una vida más justa y digna. Y, aunque la película presenta una visión limitada y tradicional de la mujer, muestra a través del personaje de Elizabeth un deseo de progreso y cambio en el papel femenino en la sociedad que la rodea. Por supuesto, en esta lucha por la igualdad de género y la figura de la mujer empoderada, cabe mencionar el caso de la película El color púrpura, ambientada en el siglo XX, en donde una mujer afroamericana lucha contra la discriminación y el racismo en una sociedad que la ve como inferior. En este caso, la obra refleja a una mujer que lucha por su libertad y sus derechos y que no se rinde ante los obstáculos que se le presentan. En el siglo XXI, la concepción de la mujer se ha ido transformando a través del feminismo contemporáneo, el cual ha luchado por erradicar la violencia de género y la discriminación. A pesar de estos avances, aún se puede observar una objetivación de las mujeres en la cultura popular y en la publicidad, lo que promueve estereotipos y expectativas no realistas. Este tipo de concepción tiene un impacto significativo en la vida cotidiana de las mujeres, afectando a su autoestima, su salud mental y sus oportunidades laborales. Sin embargo, la liberación sexual y la tolerancia de la diversidad de la mujer han sido aspectos positivos de este nuevo enfoque que, aunque aún en evolución, representa una mejora significativa en la imagen y la percepción de la mujer.
De esta manera, la idea de la mujer ha evolucionado, pasando de ser considerada una criatura inferior, una figura débil y subordinada al hombre, a ser respetada y valorada como un ser humano con los mismos derechos y oportunidades, teniendo una voz y un papel importante en la sociedad moderna y contemporánea. Pero, ¿podemos afirmar que la lucha por la igualdad de género ha llegado a su fin o aún queda mucho por hacer?